Que está por acontecer en las elecciones presidenciales y parlamentarias de la República Oriental del Uruguay del 2024. Ustedes saben que se van a llevar a cabo el próximo fin de semana, el domingo 27 de octubre. Y bueno, un temita que está realmente muy, pero muy agilizado en estas horas, así que qué mejor que contactarnos con nuestro corresponsal exclusivo en la República Oriental del Uruguay, el señor Nicolás Herrera, a quien le damos ya mismo la bienvenida. Nico, ¿cómo andás, querido? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por el contacto, el abrazo grande a toda la teleaudiencia de Galáctica. Y bueno, y contarles que aquí, dentro de un ambiente de sana convivencia, que Sí, hoy no pude mostrarles, pero me gustaría de repente en los próximos días antes del domingo mostrarles dale, cómo dale. Sí, sí, están los kioscos de cada uno de los partidos políticos y claro. las listas, y todos conviven en una misma plaza. Y bueno, está Digamos, es bueno. muy lindo de La ver. convivencia es fundamental, ¿no? Y más en estos tiempos de elecciones presidenciales y parlamentarias, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas, y la verdad que no se vive el clima de euforia de otras épocas, Ajá, creo que esto responde a, digamos, a que son todos candidatos nuevos, claro, ahí sin está. historia de candidatura presidencial, Ajá, y bueno, creo que acá se dice que es una campaña fría o una campaña sí. como que no termina de arrancar. Yo creo que es Ajá. una campaña diferente, Distinta, simplemente. ¿no? Claro, claro, muy, muy distinta a lo conocida por los uruguayos. ¿Y qué piensa de Sí. esto el actual presidente de la calle Pou? ¿Qué dice al respecto? ¿Cómo está presentando justamente este posible cambio que se avecina a nivel electoral en la República Oriental del Uruguay, estimado Nicolás? Bueno, mira, por un lado el presidente tiene prohibido constitucionalmente hacer cualquier tipo de declaración político Claro. partidaria. Ujú. Por lo tanto, lo cual me parece bien, Sí. en mi opinión. Pero de todas maneras, este domingo no solo se dirime el Parlamento en Uruguay o qué dos candidatos van a pasar a la segunda vuelta, Ajá. sino que también se dirimen dos A plebiscitos. ver. Uno, que habla sobre la inconveniencia de la actual ley de jubilaciones, que es Ajá. la que, digamos, la reforma que hizo este gobierno, Sí. y que la propugna el PIT-CNT, que viene a ser como la CGT de Argentina, Ajá. la Central de Trabajadores, Claro. con apoyo de algunos partidos del Frente Amplio, como el Partido Socialista y el Partido Comunista. Sí. Ujú. El resto del espectro político está en contra. Mira Creo vos. yo que esto no va a tener andamiento. Y Ajá. el otro plebiscito, que yo les cuento que Uruguay es uno de los 4 países del mundo que no tiene allanamientos nocturnos. ¿Qué Ajá. quiere decir A esto? ver. Que después que se puso el sol no se Sí. puede allanar un domicilio. Mira vos. Ujú. Eso se hacía, esto es muy antiguo, está en la Constitución Nacional, pero era porque en alguna época, al no haber luz eléctrica, Sí. era muy difícil, digamos, dirimir si en esta casa se escondió un ladrón o en esta otra de al lado vive una familia. Pero en estos tiempos que corren, cuando realmente sabemos que hay un avance muy amplio del tema del delito, ¿no? ¿Puede tener vigencia una ley de esas características? Qué raro que el Congreso no trató de cambiar, de variar esta tesitura, esta postura, ¿no? Es que justamente no puede hacerlo el Congreso o el Ajá. Parlamento, dado que es una norma constitucional. Y las Ah, normas mira vos. constitucionales solo el soberano las puede modificar. Claro. Verbigracia, este domingo los Sí. uruguayos decidimos Ajá. si queremos esa herramienta para la policía o no, cosa Claro. que yo creo que va a ocurrir Ujú. masivamente, o sea, no va a haber mayores problemas. Ajá. Entonces, ¿por qué te decía esto? Porque el señor presidente, la calle Pou, Sí. salió a defender la ley de jubilaciones, Ajá. ¿correcto? ¿Y cómo es eso? A Entonces, ver, ¿beneficia o perjudica a los jubilados de la República Oriental del Uruguay? Este cambio supuestamente que plantea mira, el el tema de actual la ley de mandatario seguridad uruguayo. social es mucho más amplio que eso. Ujú. A los jubilados, lo que les cambia, los actuales jubilados y pensionistas no les cambia nada. Ajá. Los adolescentes, En qué como promedio está hoy un jubilado en Uruguay, por ejemplo? ¿Cuánto está? $450 la mínima. Ajá.
Claro, entonces ¿Ah? están recibiendo mucha mejor jubilación que los argentinos. Y posiblemente. Acá estamos en 300.000 pesos. Que Hace, eso en dólares son $300 más o menos, y ¿no? bueno, por eso, $100 más arriba están los uruguayos que los argentinos. Es una Sí. cosa de loco, ¿no? Pero Y bueno, la mirá, un modificación que país más incluye chico, un país esto, que es como la ciudad de Buenos Aires, le paga más a los jubilados. Aquí en la Argentina, 40, 50 años que la gente de la tercera y cuarta edad paga, le sacan, le roban un dinero y después le tiran 300.000 miserables pesos que no le alcanza ni para comer una semana. Ni hablar los medicamentos, si tienen que pagar los servicios. Pues fíjate las atrocidades que hay, ¿no? qué, Comparativamente. qué disparate. Una Bueno, locura. te redondeo A ver, lo de la ley. sí. Los adolescentes como yo nos vamos a jubilar con el sistema anterior, Ajá. porque ya estamos cerca de los 60. ¿Y cómo sería Lo- eso? claro, porque digamos, en Uruguay te jubilás a los 60 Sí. años. Ujú. ¿Ah? Ahora bien, con la aplicación de esta modificación, los más jóvenes se van a jubilar a los 65 años, Ajá. ¿correcto? Claro. ¿Cuál es el tema? Uruguay es un país con una tasa de crecimiento de natalidad negativa, o sea, se muere Sí. más gente de la que Claro. nace. Ese es el tema, sí. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Tú necesitas una cierta cantidad de activos para generar un pasivo, Claro. Sí. ¿correcto? Mm. Y para bancarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que esto hace, lo que la modificación que el gobierno hizo hace, es que eh, el sistema sea sostenible, porque si no es Ajá. insostenible. Sí. O sea, si no, el sistema va a colapsar a la brevedad. ¿Qué Claro. ocurre? Esto desde el año 84, primeras elecciones democráticas post-dictadura, Sí. se viene hablando de que es un tema urgente y que hay que modificarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Pero ningún gobierno lo hizo. Ajá. Sí. Entonces, lo que sostiene el gobierno nacional es, bueno, esta es la modificación que yo propongo, Claro. que ya está vigente. Sí, sí. Ujú. Ahora, después pueden poner las modificaciones que quieran, Sí. eso es una cuestión Claro. legislativa, Sí. ¿tá? Pero por lo menos alguien hizo una modificación Ajá. que hace sostenible. El PIT-CNT, o sea, la Central de Trabajadores, lo que dice es llevar digamos, la jubilación mínima al salario mínimo, Ujú. que vamos a entendernos, hay una diferencia en ¿De este cuánto? A momento ver. de $100, Ajá. más o menos, un O sea que poquito estaría un más, promedio de cuánto, rondando los $500 por mes. más o menos, es lo que Ajá. está pretendiendo, pero a la vez pretende que se mantenga la jubilación a los 60 años. Claro. Ahora bien, es entendible para algunos trabajos, como por ejemplo la construcción o todos los trabajos físicos, Sí. Ujú. ¿no? Pero no es entendible para todos. ¿Por qué? Porque no se sostendría el El sistema. sistema, Y lo claro. otro que pretende el PIT-CNT es derogar las AFAPs, que eran como allá en Argentina, las AFJP. Ajá. ¿Qué ocurre con esto? Las AFAP son una de las grandes financiadoras de la obra pública en Uruguay. Sí. Y por otra parte, eh, digamos, acá dan buen resultado. Ujú. Entonces, me voy a usar de ejemplo. A ver. Mañana se derogan las AFAPs, Sí. ¿correcto? Bueno, muy bien. Entonces, según el PIT-CNT, ese dinero va al BPS. Yo le voy a hacer juicio al BPS reclamándole mi dinero Ajá. que ha sido confiscado. Claro. Porque vos hiciste los ¿Correcto? aportes a través de la FJP privada, digamos. Claro, yo tengo Ajá. mis aportes. O sea que Acá los aportes eso son en la limitados, actualidad está vigente en Uruguay, nunca se por canceló. supuesto. Aquí en la Argentina Desde lo el año cancelaron y no se 96, sabe qué hicieron con esos dineros también, ¿no? no, O sea, acá desde mucha el año gente que le 96 a robaron la fecha, los aportes que hizo a través de las AFJP y después le devolvieron 2 mangos, ¿viste? La viveza criolla. exacto, Mm. exacto. Lo que tú dices es perfecto. ¿Qué pasa? Acá desde el año 1996, Sí, las AFAP o AFJP, como sí, eran en Argentina, existen y existen. funcionan. Ajá, De hecho, la más grande es del Estado. claro. Pero ¿qué ocurre? A mí me llega todos los meses un resumen diciéndome, señor, usted tiene tanto ahorrado, Claro. generó Lo tanto que de corresponde, intereses. lógico, sí. Claro. Sí. Ujú. Entonces, y se le ha cobrado tanto de comisión. Ajá, Correcto. Un estado de cuenta. claro. ¿Tá? Lo Ahora bien, lógico, lo razonable, algo coherente, por lo menos. Está y bien, acá funciona. claro. Entonces, ¿qué pasa? Si mañana viene el Estado y por decisión de un plebiscito a mí me confiscan ese dinero, Ajá, a mí como a tanta gente, la mayoría, a todos sí, los activos del Uruguay, claro. perfecto, ningún problema. Entonces Ujú. yo le hago juicio al Estado y le digo, señor, devuélvame todo el Más bien, dinero. claro. O sea, sería una catarata de Y sí, juicios tremendo.
brutal que creo que por suerte este plebiscito no va a salir. Ajá. A ver, más allá de que pueden tener algunas razones muy bien entendibles, como el caso de la construcción, Sí. mantener la jubilación a los 60 años, me parece razonable. Claro. Los trabajos físicos o de riesgo, lo mismo, pero digamos, no a tabla rasa porque no se sostiene el sistema, lisa y llanamente. ¿Y los Y el candidatos sistema, qué piensan al respecto? O sea, ¿cómo venís palpando vos la postura que tienen justamente los nuevos candidatos presidenciales en estas elecciones sobre este y otros temas económicos de Uruguay? sobre este tema en particular, todos los candidatos coinciden en que esto sería un disparate y sería un tiro en el pie Claro. del gobierno y del Estado en general, Ajá. ¿no? Ahora bien, respecto de los allanamientos nocturnos, el candidato del Frente Amplio es el que dice, bueno, hay que discutirlo, vamos a ver, pero no toma una posición. Lo demás ¿Quién es el actual candidato del Frente Amplio? Concretamente para que la gente... Yamandú Orsi, ex intendente del Ah, departamento claro. de Canelones, Ajá. Ujú. con una gestión respetable. No, no, no. Él va con Carolina Cose como compañera de fórmula, ¿no? Carolina Cose, que es la Sí, ex intendente de Montevideo, claro. que en la gestión ha dejado mucho que desear, Sí. pero mucho que desear. Mira Tan es vos. así que Ujú. los analistas, entre los que me cuento, entendemos que en la próxima elección departamental el Frente Amplio perfectamente puede perder Montevideo. ¿Y quién es el que tiene la opción? ¿El Partido Nacional? ¿El El Partido Nacional, Colorado? con Ajá, Martín Lema, ajá, que es diputado en este momento, fue ministro de lo que le llaman allá Acción Social, ministro claro. de Desarrollo Social, Sí. ¿tá? Capital humano, digamos, ahora acá. Claro, lo Le que es cambiaron el capital nombre. humano allá. Las mañas siguen las mismas, pero es capital humano, ¿no viste? Sí, Ya sí, sé. sí, 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 me imagino. Le Y cambia la que, figurita, pero el curro siempre está en el fondo, ¿viste? La desprolijidad. no, ni Es hablar, siempre la ni misma hablar. historia, Y ¿no? bueno, lo Claro. otro que sí, obviamente, se va a decidir Sí. es qué dos candidatos van a ir al balotaje. Ahí ¿Qué es quién lo que está. está ocurriendo? Álvaro Delgado está como candidato y va Valeria Álvaro Ripoll como Delgado compañera por de el Partido fórmula. Nacional, Ajá. Andrés Ojeda por el Partido Colorado Sí. y por el Frente Amplio, Yamandú Orsi. Ajá. Hay una, Bien. digamos, esto es el Frente Amplio, Sí. con, que entendamos que el Frente Amplio no es un partido, sino una Una coalición de coalición, claro. partidos. Sí. Es una coalición de partidos, el Partido Comunista, Sí. Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Ujú. etcétera, etcétera. Son un montón de partidos. De varios, Ahora bien, claro. Ujú. después está la coalición republicana, que Ujú. es Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Ujú. Cabildo Abierto, Partido Ujú. Independiente Sí. y partidos chicos que no recuerdo. Claro, o sea que tenemos Entonces, ahí, en el caso del Partido Colorado, ¿quién está? Andrés Ojeda. En el Andrés caso de Ojeda, Cabildo Abierto, ¿quién está? Guido General Manini Guido Manini Ríos. Río, Ajá. Y general retirado, Identidad y Soberana, que también se presenta. ¿Quién es? Identidad Soberana es el doctor Gustavo Salle. A Ajá. ver, Ajá. un periodista de un semanario Ajá. Frente Amplista, Sí. Voces, Ujú. él, declarado Frente Amplista, lo bautizó como un, eh, sí, ¿cómo se decía? En francés es polichinel, pero es como un bufón con megáfono. Mira vos. Ajá. Lo compara con Tiririca de Brasil, Ajá. eh, un tipo que ha estado en contra, ha dicho que los que nos vacunamos nos hemos muerto todos Fu. en cuanto al COVID, Mm. que el gobierno quería vacunar a la gente para que todo el mundo se muriera. Mm. Entonces, ese señor de identidad soberana es el que pretende ser, porque en realidad de loco no tiene nada, vamos a entenderlo. Él se hace el loco, de Sí. loco no tiene nada, es un abogado Sí. jubilado que pretende ser Como varios, ¿no? Que parlamentario. optan esa opción, digamos, para sacar provecho de la situación, como quien dice. Claro, Ajá. él pretende, él Eh, tiene ese papel Sí, bufonesco sí. para lograr una banca en el Parlamento. Y el Pero, por caso, supuesto, está sí, en desacuerdo con todo el mundo. mira vos. Ajá. Y el Partido Independiente que lo tiene a Pablo Mieres y a Mónica Botero, Sí, el ¿cómo Partido está? Independiente votó la última vez un 1%, Ajá, calculo que este año va a votar más o menos similar, sí. ellos pretenden votar más,
Él fue ministro de Trabajo y Seguridad Social, ella fue directora de InMujeres, Ajá. que es una paraestatal que se ocupa de todo el tema de los derechos de la mujer, Sí. pero en definitiva creo que va a andar en ese orden del 1%. De hecho, ninguna encuestadora le da más de ese guarismo, ¿no? Ajá. Bien. A Cabildo Abierto, que llegó a votar un 11% en la última vez, nadie le da más de un 3%. Y acá viene la parte más divertida de A esta... ver, De esta, de este- contanos, a ver, cuente, A ver, según a ver. Andrés Ojeda, Sí, candidato a la presidencia, a ver, abogado de 40 años, sí. un tipo muy joven, Ujú, muy carismático, él dice que está a 2 puntos de entrar en zona de balotaje. ujú. Eso lo dice él, Él, no lo claro. estoy diciendo yo. ¿Y los números? Ahora, ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dicen los él, números? bueno, Las a encuestas. ver, él dice que tiene casi un 20%, Ajá. correcto. En mi opinión, y según todos los análisis y todas las encuestadoras que he consultado, digo, y mi propio análisis, Sí. creo que no, que él va a andar sí entre un 15 y un Mucho 18%. más bajo, claro. De lo que Sí, sí, no, prevén. pero no, a ver, digamos, el Partido Colorado está compensando hoy lo que ¿cómo se llama? Lo que Cabildo Abierto dejó de percibir como intención de voto. Por lo tanto, a la coalición le hace muy bien. De hecho, Andrés Ojeda, candidato presidencial del Partido Colorado, tiene un gran amigo, íntimo amigo con el que incluso mira los partidos de fútbol de Uruguay, que es el presidente de la República, que es Mira vos. Blanco, Ajá. correcto, que tiene su corazoncito con Álvaro Delgado. Ahora bien, Álvaro Delgado, el Partido Nacional, va entre un 21 y un 26% según qué encuestadora se Analice, maneje, claro, sí, analice el ¿correcto? tema. Pues ya hablamos de un 1% del Partido Independiente, un 3% de Cabildo Abierto, y está el Partido Nacional y el Partido Colorado que, según Ojeda, él gana, según el Partido Nacional, gana el Partido Nacional. Ergo, tenemos una interna de la coalición. Ahora bien, ¿qué es lo que dan los números en general? Eso es lo Porque acá interesante, a ver, lo que contanos. termina importando es si alguien tiene mayoría Sí. parlamentaria o no, Ujú. que esto no es menor, y si los que pasan a la segunda vuelta, que yo tengo mi opinión al respecto, que creo saber quién va a pasar a la segunda vuelta dentro de la Ajá. coalición, Sí. para enfrentar al Frente Amplio, va a ser uno u otro. Entonces, desde mi punto de vista, digamos, el Frente Amplio va a tener entre un 40 y un 43% de los votos, no va a pasar de allí. La coalición republicana va a andar rondando ojo, que el Frente Amplio nos puede dar un susto y no llegar al 40%. Mira vos. Ajá. Puede pasar, porque se le da un promedio 43% con más o menos 3,3% de margen de error. Sí. Correcto. Puede pasar que vote un 39%. Es un partido muy de Montevideo y Canelones, no tan así en el resto del país. Entonces, y la coalición de gobierno puede andar entre un 45 y un 50% en su Sí. mejor escenario, Ajá. más o menos 3 puntos. Ajá. Entonces, en mi opinión, el que pasa a la segunda vuelta es Álvaro Delgado, sin ningún lugar a dudas, Sí. ¿ah? Ujú. Pero al otro día van a estar todos encolumnados y después, bueno, el último domingo de noviembre veremos. Ujú. Te paso el pronóstico para que anotes. A ver, ¿Ah? dime. Ujú. Pasan Álvaro Delgado y Yamandú Orsi a la segunda vuelta. Ajá. Sale negativo el plebiscito de la reforma previsional y Sí. sale positivo el plebiscito de los allanamientos nocturnos. Ajá. ¿Correcto? Sí. Si todo eso anda bien, bueno, el lunes hacemos un contacto con todos los resultados sobre la Dale, mesa. dale, Y dale. después veremos qué pasa el último domingo de noviembre. O sea que vos calculás que la puja va a estar ahí entre Álvaro Delgado del Partido Nacional y Yamandú Mm. Orsi del MPP. Andrés Ojeda del Partido Andrés Colorado, Ojeda creo que va a andar segundo en la coalición, segundo. no va a Ah, andar lejos, pero él tiene ajá, una apuesta hecha ajá, a dentro de 10 años. Esa es la ajá. apuesta de Claro. Andrés.
Andrés A quiere ser futuro, presidente claro. dentro de 10 años. Ajá, está bien. Se está preparando. Y en el caso Claro, tiene 40 años, De tiene Guido tiempo. Manini Ríos y de Gustavo Salle, la cosa queda un No, poco más no, relegada, no, no, ¿no? no. Son expresiones Ajá. voluntaristas. Sí, A ver, Manini Ríos tiene todo el voto militar, claro. o tenía todo el voto militar, Ujú. que no es tanto, en Uruguay no es una expresión tan importante, pero de todas maneras, yo creo que Guido Manini Ríos cometió un Ajá. gran error que lo bajó de ese A ver, 11% de la ¿cuál última calculás? elección. ¿Cuál estimas vos que fue el error? No haber llamado internas, no Ah, haber llamado claro. internas, porque él tuvo un gran gestor que fue el ministro de Salud durante la pandemia, Por que eso. fue el Ajá. doctor Salinas, Sí. que hizo una gran gestión, que si hubiesen ido a internas, Salinas era el candidato y Mm, Salinas hoy recogería un montón de votos de opinión, mira porque vos. en definitiva el núcleo duro de cada Claro. partido no te decide una elección, te Ujú. lo decide aquel que no tiene una marca, que Exacto. no tiene un sentido de pertenencia a un Ujú. partido, Ujú. que en Uruguay ronda el 23%, no es Sí. poco. Entonces, te repito, mi análisis es ese. ¿Tá? Vamos a ver Bien. si me equivoco o no me equivoco. Pero Perfecto. de igual manera creo que se empieza a jugar otro partido el lunes, Y ¿no? sí, El sí, más lunes bien. después de la elección empezamos a Mm. jugar otro partido. ¿Cómo Pero si viene, tenemos... sí, ¿eh? cómo viene la relación actualmente con Argentina? ¿Cómo queda el panorama con, digamos, esta ida justamente del actual presidente de la calle Pou, que aparentemente no había o después se recompuso la relación con el mandatario argentino y brasilero? ¿Cómo termina el mandato a nivel de relaciones internacionales y con sus vecinos la calle Pou en materia, digamos, de Mercosur y otros temas que, viste, quedaron ahí, muchos dicen en un tercer o cuarto plano que no se pudo reactivar, ¿no? Como hubiesen querido. Bueno, pero yo voy a parafrasear al presidente cuando dice los países no A tienen ver. amigos, tienen socios. Sí, Y claro. estoy de acuerdo, Sí. socios comerciales. Ahora bien, el presidente Milei Sí. y la canciller argentina Ajá. creo que han tenido una actitud muy proactiva con Uruguay respecto del dragado del canal Martín García a 14 metros. Sí. ¿Por qué? Porque eso le permite, primero que nada, a Montevideo ser un puerto de mediano a gran calado Ajá. y a la vez a Buenos Aires, que no tiene la posibilidad física de hacer un puerto de Claro. gran calado, Ujú. tener un puerto de gran calado cerca. Y sí. Ujú. Correcto. Esto fue una pelea que debe llevar más o menos unos 200 años. Pero fue asumir el presidente Milei y automáticamente se dio ese ok para que Uruguay dragara y ya ha empezado a dragar. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa respecto de la relación? Tenemos de un lado a Brasil, que es un país continente, la novena economía del mundo, con un gobierno de centroizquierda, diría yo, Ujú. más hacia la izquierda. Y por otro lado tenemos a un Javier Milei en la Argentina gobernando con un perfil más liberal, Sí. Ujú. más similar al del gobierno uruguayo. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Uruguay fue, es y será liberal toda la vida. Ujú. Porque el hecho de que haya pasado la izquierda por el gobierno no quiere Y decir que sí. la política económica haya cambiado. Ahí está, De claro. hecho, durante el gobierno, tanto de los dos gobiernos del doctor Vázquez como el Sí. gobierno de José Mujica, Ajá. la política económica no cambió. Ujú. ¿Por qué no cambió? Bueno, porque es la política del Uruguay, es una cuestión de Estado. Exacto. Ujú. Más allá de que hoy Hay, mando hay, yo un, y hay un mañana manda lineamiento que él. ya viene de muchos años, ¿no? Y se trata Sí, de claro, mantener sí, para no claro. generar confusión. Si hacemos un poquitito de historia, Pedro, recordarás cuando el año 2002, que el Uruguay, digamos, se vacían los bancos, Mm. porque los argentinos, después de la crisis del 2001, se llevan Sí. su dinero, porque, digamos, estaban pasando una crisis, Uruguay va a pedir, ¿cómo se llama?, dinero al Fondo Monetario Claro. Internacional. Ujú. Jorge vaya adelante, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Ahora bien, a partir de ese momento, Uruguay aplica una receta económica que Ujú. apuntaba al déficit cero. No Y claro, podemos ahí está. gastar más de lo que Lo que hay, producimos. sí. Ujú. Al firmar ese compromiso, los Estados Unidos le prestan al Uruguay Ujú. 1.500 millones de dólares. O sea, de hecho se los presta el Fondo Monetario con el aval de Bush. Sí. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa base, el Uruguay pasaron 3 gobiernos del Frente Amplio, uno de la coalición de gobierno actual, y ¿qué es lo que ha pasado en esos 20 años?
la baja de la inflación, la fluctuación libre del dólar, la baja de la tasa de desempleo y la suba de la tasa de empleo. Ergo, riesgo país 40 puntos, inversiones que vienen. Sí. Hoy, por ejemplo, un grupo de empresas argentinas, lideradas por este señor Galperín, están generando una ciudad nueva que se llama Más Colonia, en el departamento de Colonia. Mira vos, claro. Y ya están trabajando y ya se está edificando. La construcción en Uruguay es una locura. Es impresionante, Por claro. todos lados hay construcciones. Entonces, eso da trabajo y circula dinero. ¿Por qué? Porque viene dinero del exterior. Sí. Entonces, las relaciones entre Uruguay, digamos, de Uruguay con todo el mundo. Uruguay tiene una gran relación, por ejemplo, con China. Sí. Y la va a seguir teniendo. Y se supone que es un país comunista. No tiene nada. A ver, no hay amigos ideológicos. No, en más las bien, son los relaciones. negocios que le convengan a la República, ¿no? Y que Son le negocios. sirvan justamente a la sociedad en su conjunto, ¿no? Un grupo privilegiado determinado como siempre ha pasado en la Argentina, ¿no? O sea, hay otra mentalidad y otra apertura en materia económica, ¿no? Pedro, recuerdo al presidente Valle, el fallecido presidente Valle, Sí. cuando una señora en la calle lo para, venían las elecciones y dice, ay, presidente, ¿y si gana el Frente Amplio, qué va a pasar? Y Jorge Valle la miró y dijo, nada. Sí. ¿Y qué La pasó? tenía claro. Y el Frente Amplio ganó en primera vuelta por un altísimo porcentaje, Sí. y de hecho hizo unos primeros 5 años de un muy buen gobierno. Sí, Y dejó el las país bases siguió sentadas de muchas funcionando cosas muy buenas. con bueno, sus inconvenientes normales, lógicos, pero no hubo cambios bruscos, ¿no? Como pasa en otros países. Los únicos cambios que yo te puedo decir como bruscos del Frente Amplio en su primer gobierno fueron el prohibir fumar en lugares cerrados, ¿correcto? Claro. El digitalizar todo el país. Hoy Uruguay es un país altamente digital. El cambiar la matriz energética del Uruguay, ¿está bien? Y el generar un sistema de protección, porque veníamos de una crisis muy difícil, para los más necesitados. Sí. Eso fue, en resumen, los logros del gobierno del doctor Vázquez, primer gobierno. Luego vinieron otros problemas, pero los cambios bruscos fueron a favor y otra cosa muy importante, el Plan Ceibal, que fue el primer país del mundo que hizo esto que hoy es tan común de repartir computadoras a todos los niños de las escuelas. Exacto. Entonces, ¿fue bueno? Fue excelente. ¿Vinieron gobiernos después que lo sacaron eso? No. Bueno. Porque ningún gobierno tiene esa posición, ningún partido político tiene esa posición mesiánica de decir, todo lo que hicieron los demás fue espantoso. Es lo que yo te decía recién, ¿no? O sea, hay un organigrama de trabajo a futuro, no Sin a mediano duda. plazo. Bueno. Además, Pedro, hay una cosa que es real. Yo siempre hablo con los más jóvenes y les digo, ¿ustedes saben por qué las elecciones en el Uruguay son los domingos? Porque el lunes hay que ir a trabajar como todos los días. Exactamente. Correcto. Entonces, si mañana gana Yamandú Orsi, es porque lo votó la mayoría, bueno, fantástico, debe ser lo mejor que puede pasar. Las mayorías no se equivocan. Las mayorías no se equivocan. Lo bueno es que justamente hay una apertura y una concientización de la dirigencia política de todos ir hacia el mismo rumbo, ¿no? El desarrollo justamente productivo del país y que eso le dé beneficios a la sociedad en su conjunto, a todo el pueblo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se van presentando los casos y seguramente vamos a estar hablando en las próximas horas. Prepárate algo y hablamos mañana o pasado, miércoles o jueves si querés, y vemos exactamente la muchachada, cómo está la movida política previa a las elecciones justamente allí en la República Oriental del Uruguay. Y de paso, si lo ves por ahí, no sé, si ves la pagoda andando vuelta por ahí, el autito amarillo de este empresario que la compró, que me dice que está paseando por todos lados ahí, grábatelo, ya pasamos hace un rato algunas tomas y lo pasamos ahí también, como para que la gente vea cómo disfrutan los uruguayos justamente la libertad y también el cambio gubernamental de los próximos días. Por supuesto que sí. Les mando un gran abrazo. Otro para vos. Desde la Tacita de Plata, Montevideo,
que nos tiene mal, lo que sí nos tiene mal a los montevideanos es la pelusa de los árboles. Mirá vos. Nos tienen loquecitos, pero después todo está bien. Un gran ¿Ah? abrazo. Gran Pasalo abrazo lindo. de este lado. Gracias. Chau, chau. Nicolás Herrera, nuestro corresponsal exclusivo en la República Oriental del Uruguay, allí desde Montevideo, como él lo decía, desde la tacita justamente del Río de la Plata, dando el último informe de lo que se avecina justamente en esta previa de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2024 en la República Oriental del Uruguay. Como no podía ser de otra manera, un clave informe aquí en esto que es Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, en tu idioma, en español, con la mejor información para vos.